Dios cumple sus promesas en el silencio de un pesebre. Amén, hermanos. Dios cumple sus promesas en el silencio de un pesebre. Y para eso yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Sé que este texto, desde el 1 hasta el 20, nos va a dar a detalles del nacimiento del Señor. Y poco a poco iremos desarrollando cada versículo, pero vamos a leer solamente del 1 al 11 para poder entender esta mañana sobre el nacimiento del Señor Jesús. Sé que estamos en un mes muy movido, un mes donde mucha gente está haciendo sus preparativos, pero nosotros debemos aprovechar este tiempo para poder edificar a la iglesia y entender con respecto a la Navidad. Amén, hermanos. Mira lo que dice el texto, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Aleluya. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos bendices. En verdad, Padre, estamos tan agradecidos por lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo a nacer en este mundo para darnos una esperanza, una vida eterna a cada uno de tus hijos que creemos. Bendiga este tiempo que va a ser expuesta tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Cuando uno hace un repaso del libro de los Evangelios, del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 20, no solo es un relato navideño, es el anuncio más importante que el cielo ha dado a la humanidad. La Biblia nos dice que el ser humano está separado de Dios, que el ser humano es pecador, que el ser humano está sin esperanza eterna. Pero Lucas capítulo 2 muestra exactamente lo que Dios hizo, cómo Dios mismo entra en nuestra historia para rescatarnos.
Jesús no vino como un político, mis queridos hermanos. Jesús no vino como un reformador social. Él vino como Salvador del mundo. Amén. Por eso la idea central de este mensaje es clara. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar al pecador, para ofrecer perdón, para dar vida eterna a toda aquella persona que cree en Jesucristo. Por eso esta mañana yo quiero hablarte de 4 puntos. Número 1, Dios gobierna la historia. Número 2, Dios se revela en la humanidad. Número 3, Dios anuncia salvación a los humildes. Número 4, Dios llama a responder con fe y adoración. Vamos a desarrollar el punto número 1. Dios gobierna la historia. Cuando uno lee el versículo 1 de Lucas, mira lo que dice ahí. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas comienza mencionando al hombre más poderoso del mundo de aquel tiempo, Augusto César. Un emperador que está gobernando con toda autoridad absoluta. Él cree que está organizando su imperio, pero en realidad está siendo usado por Dios para cumplir su propósito. Cada persona debiera registrarse en su ciudad de origen. Por esa razón, José viaja de Nazaret a Belén, porque había un decreto de parte de Augusto César de que todos debieran regresar a su tierra natal para ser empadronado. Pero José no va solo, va acompañado de su esposa María. Y según algunos estudios y cálculos matemáticos dicen que de Nazaret para llegar a Belén era aproximadamente 140 kilómetros. Eso significa que el camino que tenían de José y María a Belén aproximadamente eran 7 días. Y no era fácil por una mujer que estaba embarazada. Una mujer embarazada tú no lo puedes exigir que camine rápido, porque su misma barriguita pesa, se cansa. Pero ahí estaba yendo en el burro. Pero te imaginas caminar 7 días sentado en ese burro, no era fácil. Por eso ellos no viajan por gusto. Pero a pesar de ese decreto, Dios estaba preparando un plan divino. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 21 versículo 1. Dice Proverbios: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Aunque un rey tenga poder, parece actuar con su propia voluntad, en realidad Dios puede influir y dirigir sus acciones para que se cumpla su propósito. Ningún poder está por encima, ningún poder humano está por encima del poder de Dios. Esto es algo maravilloso. Dios siempre gobierna la historia, aún usando decisiones humanas. Y esto, mis queridos hermanos, da confianza y paz al creyente. ¿Saben por qué? Aunque los líderes fallen, Dios sigue teniendo el control
Dios sigue teniendo el control, hermanos. Nada pasa por desapercibido. Él siempre tiene el control de todo lo que pasa. Dios no improvisa. Muchas veces Dios usa circunstancias que no entendemos. Por ejemplo, un cambio de trabajo, una mudanza, una crisis, para llevarnos exactamente al lugar donde Él quiere bendecirnos. Le pregunto esta mañana, durante estos tiempos o años de vida, ¿qué usted recuerda que le ha pasado y después se ha dado cuenta que fue para bien? Quizás en ese momento no entendió. Quizás en ese momento usted se lamentó de lo que estaba pasando. Pero después se dio cuenta y dijo: Señor, muchas gracias, porque eso me movió a tomar una decisión correcta debido a esa crisis. Por ejemplo, yo les voy a contar algo rápido nomás. Nosotros tenemos 2 hijos y vivíamos en un lugar que era, creo que 4x9. Mis hijos no tenían cuarto independiente, un solo cuarto, uno estaba en camarotes, uno abajo, otro arriba, y nosotros un cuarto donde estábamos. Y estábamos tranquilos. Pero eso sí, era prohibido engordar, porque si engordábamos más ya no entrábamos en ese cuarto. Pero un día, de tanto ese amor, de ese romanticismo que pasábamos, a los 2 meses mi esposa me dice: no me está viniendo mi regla. ¿Qué pasó? Así que nos fuimos al doctor, y el doctor, cuando hace la revisión, dice: mira, estás embarazada y posiblemente son 2. Ese rato miré al cielo: Señor, si 2 están durmiendo en camarote, ¿dónde entran los 2 más? Esa crisis me movió a buscar un lugar donde comprar un terreno, hacer mi casa. Esa crisis me llevó a un lugar tener, y gracias doy a Dios porque permitió ese bebé venir al mundo. Y eso movió toda mi familia, toda mi visión. Empecé a actuar y tomé una decisión. Y gracias a Dios ahora tengo un lugar donde estar. Esa crisis. Por eso esta mañana le digo, cuántas veces las crisis que hemos pasado, Dios tiene un propósito, Dios tiene el control. Dios no improvisa. Dios gobierna cada detalle, mis queridos hermanos. Dios no actúa al azar ni de manera improvisada, sino que todo lo que ocurre está bajo su control y propósito. Cada acontecimiento de la historia, grande o pequeña, forma parte de su plan soberano. Dios conoce el principio y el fin de todas las cosas. Nada sucede por casualidad. Incluso lo que parece confuso o inesperado, para las personas tiene un lugar de plan divino. Dios dirige personas, eventos, tiempos para cumplir su voluntad, aún usando circunstancias humanas, decisiones de líderes o situaciones difíciles. En resumen, Dios gobierna la historia con sabiduría y propósito. Amén. Y que podamos confiar, mis queridos hermanos, porque nada se le escapa de sus manos. Nada. Dios siempre gobierna la historia. Todo lo que ha pasado a lo largo de estos años en la historia del mundo, siempre Dios tiene el control. Número 2. Dios se revela en la humanidad. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Dios se revela en la humanidad. Mira lo que dice 6 y 7.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. El Hijo eterno de Dios nace sin aplausos, sin honores, sin comodidades. No hay cuna, no hay palacio, no hay reconocimiento humano. El mundo no le esperó con las mejores condiciones a Jesús. Y el texto nos va a revelar una verdad. Dice ahí, y lo acostó en un pesebre. Justo en la mañana compartí esta parte, este detalle del pesebre. ¿Cómo usted se imagina ese pesebre donde le pusieron a Jesús? Muchos hemos podido ver las películas, imágenes, así como una canastita bonita, adornadito. Pero yendo a la historia, el pesebre no era una cuna. El pesebre era un comedero para animales, generalmente hecho de piedra tallada. Se usaba para alimentar las ovejas, vacas o burros. Pero ahí lo pusieron al Señor Jesús. Creo que cada uno de nosotros hemos nacido en un mejor lugar. ¿Por qué? Porque nuestros padres previnieron, ahorraron y compraron una mejor cunita y nos pusieron. Pero Jesús es un comedor de animales. Y también el texto nos dice, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. ¿Usted se ha preguntado por qué no había lugar para ellos? ¿Sabes qué era el mesón? El mesón era un lugar básico de alojamiento para viajeros. Hoy en día podríamos decir un alojamiento en estos tiempos. ¿Saben por qué no había un lugar para ellos, para José y María? Como Augusto César había decretado de que todos debieran volver a su tierra natal para ser empadronado, entonces Belén, como un pueblo pequeño, se amontonó mucha gente. Y todos los lugares estaban ocupados. Y yo pienso a la condición como estaba José para llegar a Belén. Para ellos fue un poco más complicado y quizás muchas personas llegaron más rápido a Belén. Pero José y María, por la situación que estaba María, se fueron más lentos y llegaron muy tarde y todo estaba ya ocupado. Y por eso la Biblia nos dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Belén estaba llena de gente. Con razón Filipenses 6:7 nos va a decir, el cual siendo forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice la palabra se despojó a sí mismo, no significa que dejó de ser Dios, sino que renunció voluntariamente a los privilegios, la gloria que le correspondía. Eligió vivir con limitaciones humanas, de obediencia y sufrimiento. Por eso esta mañana yo te digo, por eso Él no se entiende, mis queridos hermanos. Por eso Él sabe lo que tú y yo pasamos. Porque Él mismo lo experimentó en esta carne humana, los sufrimientos, los dolores. Él experimentó las tentaciones. Porque vino a ser como nosotros, pasando hambre, me imagino. Y también el texto nos dice, tomando forma de siervo.
hacemos semejante a los hombres. Jesús mostró una humildad profunda. El Hijo de Dios se hizo hombre para servir y salvar, no para ser servido. La gran diferencia de grandes hombres emperadores que nacen para que otros los sirvan, pero Jesús no. Él nació para servir a otros. Y eso estamos llamados, mi querida iglesia, llamados a servir a otros con el ejemplo de Jesucristo. Amén. A eso estamos llamados. Y este acto revela el carácter de Dios, que no es orgulloso, sino que es cercano y lleno de amor. Jesús nace en pobreza, mostrando que el camino de Dios es la humildad. El camino de Dios es la humildad. Un ejemplo. Así como una semilla debe ser enterrada para dar frutos, Dios permitió que Cristo naciera humildemente para traer vida eterna a cada uno de sus hijos. Dios eligió lo pequeño, lo sencillo, lo despreciado para manifestarse. Isaías capítulo 53 versículo 2 nos va a decir: no hay parecer en él ni hermosura. Isaías no llega como conquistador, sino como siervo. Qué tremendo, hermano, lo que el Señor vino a este mundo. Dios se revela en la humildad, no en las grandezas. Si nosotros hubiéramos elegido el lugar de nacimiento, hubiera sido en los lugares mejores. Pero Jesús no, eligió el pesebre. No había lugar para ellos, pero ahí nació el Salvador. Pero tenía un propósito: de salvar a la humanidad. Tercero, Dios anuncia salvación a los humildes. ¿A quién anuncia Dios la salvación? A los humildes. Mira lo que dice. Antes de ir al versículo, quiero darte un detalle. Cuando Dios decidió intervenir en la historia humana, enviando a su Hijo en el evento más grande de la humanidad, uno esperaría que el anuncio fuese hecho a reyes, a sacerdotes, a líderes religiosos, a personas influyentes, pero Dios hizo todo lo contrario. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque Dios se revela a los humildes y sencillos. Mira lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches y sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esta gran noticia del nacimiento del Señor no fue revelado primeramente a los reyes, ni a los grandes hombres poderosos, sino a personas sencillos y humildes. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Los pastores. Los pastores. Estas personas eran personas pobres, marginados, despreciados por la sociedad religiosa. No tenían prestigio, educación, ni reconocimiento. Eran personas insignificantes para aquellos tiempos. Si queremos contextualizar en nuestros tiempos, ¿quiénes serían los pastores? ¿Los gerentes? ¿Los grandes ejecutivos? No, hermanos. Serían nuestros agricultores, que todos los días trabajan en el campo cosechando su plátano, su frijol, sacando la yuca. A ese tipo de personas
el Señor se reveló para darles la gran noticia del que el Salvador había nacido. Dios escogió para recibir la revelación más grande de la historia a los pastores. La gloria del Señor los rodeó, no por lo que eran, sino por la gracia de Dios. ¿Cuál es la enseñanza aquí, mis queridos hermanos? Que Dios no busca currículos, títulos ni apariencias. Lo que Dios busca es corazones humildes, atentos, corazones disponibles para servirle al Señor. Tú y yo estamos llamados a servirle, mi querido hermano. Estamos llamados a glorificar su nombre, exaltar su nombre, a llamar a poder predicar a personas de Cristo. Pero sin embargo, a veces no actuamos de esta forma. Esta gran noticia del nacimiento del Salvador debe impactarnos a todos nosotros. Por eso Él busca corazones humildes, atentos, disponibles para llevar adelante su obra del Señor. Si a usted lo eligió el Señor es porque Dios tiene un propósito y por tanto nos debemos involucrarnos a llevar adelante la obra del Señor, porque a eso hemos sido llamados. Amén, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y Dios sigue hablando hoy a quienes no se crean autosuficientes, sino a quienes que reconocen su necesidad de Él. La salvación es una buena noticia para todos. Mira lo que dice el versículo 10, versículo 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Aleluya. Que ha nacido el Cristo, el Señor. Una gran noticia. El mensaje de los ángeles fue claro. No es de miedo, es de gozo. No es exclusivo, es para todo el pueblo. No es una idea, es una persona, Jesucristo el Salvador. Jesús nace como Salvador porque la humanidad necesita salvación. Nace como Cristo porque es el Mesías prometido. Nace como Señor porque es digno de obediencia y adoración. La salvación, mi querido hermano, no es para los buenos o religiosos. La salvación es para toda aquella persona que cree en Jesucristo. Para toda aquella persona que recibe al Señor en su corazón. Para aquella persona que reconoce su necesidad. Para ellos es el Cristo que vino a nacer en este mundo. Para aquellos que reconocemos y que estamos conscientes que estamos perdidos. Que estamos separados de Dios, que no podemos llegar al cielo por nuestros propios medios. Y si somos conscientes de ese estado, de esa condición de nuestra vida, la única forma de poder llegar al cielo es recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. La única forma de poder ser salvo es recibiendo al Señor. Eso es lo más interesante, lo más importante para nuestra vida. Y quiero decirte esta mañana que nadie está demasiado lejos para Dios. Nadie está demasiado roto para su gracia. Sé que todos no somos dignos de ser salvos, hermanos.
Porque de una u otra forma le hemos fallado a Dios. Pero en su gracia, en su amor, el Señor dio su vida. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Que sin merecernos, Él dio su vida por nosotros. Estábamos perdidos, pero Él dio su Hijo para salvarnos. Danos una oportunidad a cada uno de nosotros. Por eso debe alegrarnos. Por eso debemos recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Que dejó su trono, dejó su gloria. Vino a ser como nosotros. ¿Para qué? Para que podamos un día estar en su presencia para siempre con el Señor. Amén. Con Él, hermanos. Vamos a estar siempre con Él. La gloria de Dios produce paz en los que lo reciben. Mira lo que dice el versículo 13, el versículo 14. Dice ahí el texto: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Jesús es anunciado, el cielo alaba al Señor. El cielo alaba al Señor. Dios es glorificado. La paz es ofrecida a la humanidad. Y esta paz no solo es ausencia de problemas, es paz con Dios, restauración del corazón, esperanza eterna. Una verdadera paz llega cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Ahí llega la verdadera paz. Hoy en día el mundo te ofrece paz momentánea, pero Cristo te ofrece una paz verdadera, una paz duradera. Amén, hermanos. Cristo te ofrece eso. Cuarto, Dios llama a responder con fe y adoración. Dios llama a responder con fe y adoración. Mira lo que dice el versículo 15. Pero antes de leer el versículo 15, quiero decirte que Dios no solo anuncia la salvación, también espera una respuesta, así como los pastores, que muestra cómo ellos reaccionaron cuando escucharon el mensaje de Dios. Ellos respondieron con fe y obediencia y adoración sincera. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. La fe verdadera responde con obediencia inmediata. Dice el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando los ángeles reciben la noticia a través de un ángel de que el Salvador ha nacido en Belén, y cuando ustedes vayan van a encontrar al niño en un pesebre, ellos no dudaron, mis queridos hermanos, reaccionaron. Ellos creyeron el mensaje, actuaron inmediatamente, dejaron su oveja en buscar al Salvador. La fe auténtica no se queda solo con palabras, se demuestra con obediencia. Y eso debe quedar marcado en nosotros, mis queridos hermanos.
Usted que tiene a Jesucristo, usted no puede quedarte con eso solamente en tu vida. Es tiempo de poder decir a otras personas que usted tiene al Salvador en su vida. Usted puede decirle: mira, mi querido amigo, ahora tengo a Cristo. Ahora estoy convencido a dónde voy cuando yo muero. Mi vida está en tus manos. Usted lo puede decir eso. Lo puede testificar con su vida diaria, que Cristo vino a cambiar y transformar su vida. Usted no puede quedarse con el evangelio solo para ti, con simplemente que Cristo vino a ti y listo, ahí terminó. No, mis hermanos. Con razón el Señor dijo: id y hacer discípulos, de ir y predicar a otros. Esas buenas nuevas, esa noticia, esa salvación que vino a ti, debemos compartir a otros, a otras personas que lo necesitan. Amén. Los ángeles no se quedaron callados, se fueron a ver lo que había sido anunciado por los ángeles. El encuentro con Jesús produce testimonio. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Ya vamos terminando. Dice el versículo 17: y al verlo dieron a reconocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Cuando ellos llegan donde está José, María y Jesús en el pesebre, ellos empiezan a contar. Me imagino que llegan con todo asombro. Y había quizás personas también ahí. Pero dan una noticia, dijeron: mira, nosotros estamos viniendo a ver a Jesús, porque hemos sido dicho por un ángel que ha nacido el Salvador. Y ahora podemos ver con otros ojos, aquí está el Salvador. Qué tremendo, hermanos. Por eso te digo esta mañana, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, produce testimonio, usted testifica. Estos pastores hablaron de lo que había hecho, compartieron el mensaje con otros, provocaron asombro en quienes escuchaban. Ellos no guardaron la experiencia para ellos. El gozo los llevó a testificar. El quien se encuentra con Cristo no puede callar. Amén, hermanos. El que tiene un encuentro verdadero con Cristo no puede quedar callado. No. Necesitamos anunciar el evangelio, decirle cuánto Cristo ha cambiado mi vida. Eso debe ser un verdadero cristiano. La iglesia, la gracia de Dios, no puede quedar callado. Es tiempo de levantarnos y anunciar el evangelio, que Cristo salva, que Cristo vive, que Cristo transforma. Amén. Él es el único. Dale fuerte aplausos al Señor. La adoración glorifica a Dios y transforma corazones. Mira lo que dice el versículo 19, el versículo 20. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué tremendo, mi querido hermano. La historia termina en adoración. Dice la palabra que estos pastores glorificaron a Dios, alabaron con gratitud, regresaron transformados. Aunque su vida diaria continuaba, pero eran diferentes. Pero dice la escritura que María guardaba estas cosas en su corazón. Pero los pastores adoraban con su vida. Amén.
Estos pastores adoraban con su vida. Y quiero decirte esta mañana, nuestra adoración no solo termina aquí, mis hermanos. Nuestra adoración no termina aquí. Nuestra adoración debe continuar siempre en nuestra vida diaria. No solo aquí usted debe portarse bien. Tu vida debe ser una vida que transforma, que cambia a otras personas. Porque el que vive en ti es Cristo. Y usted está llamado a hacer luz en este mundo, porque Cristo vive en tu corazón. Amén. Él vive, mis queridos hermanos. Por eso Lucas no es un relato histórico. Es una invitación vivida y actual. Nos recuerda que Dios cumple sus promesas en el silencio de un pesebre. Esta mañana hemos visto 4 puntos. Número 1, hemos dicho que Dios gobierna la historia. Nada ocurre por casualidad. Él dirige tiempos, personas, circunstancias para cumplir su propósito. 2, hemos dicho, Dios se revela en la humildad. El Rey del cielo eligió un pesebre mostrando su gracia y su acercamiento a los sencillos. 3, hemos dicho, Dios anuncia la salvación a los humildes, no a los poderosos, sino a corazones necesitados, conscientes de su pecado. 4, Dios llama a responder con fe y adoración. El mensaje del cielo siempre demanda una decisión. El pesebre nos apunta a la cruz, nos lleva al perdón. Jesús nació porque había un problema que tú y yo no podíamos resolver, que es nuestro pecado. Y ese mismo Jesús que fue acostado en un pesebre, hoy quiere reinar en tu corazón. Amén. Él quiere reinar en tu corazón.